Mi querida amiga y amigo, te doy la bienvenida a este momento santo de calma profunda, de bendición, y vamos a invitar también al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que venga a nosotros en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de Jesús. Con tu poder, tu alivio, con tu transformación, abre nuestra mente, nuestro corazón, muéstranos la luz, el camino hacia ti. Amén. Mis queridos amigos, el Evangelio de hoy, que es de San Lucas, es bien bonito. Me encanta. Nos dice que los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicómoro: arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. Luego después continúa, y al final también se dice una cosa muy bonita, pero me quiero centrar en esta primera pregunta del Señor, que le hicieron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Y yo quiero hablaros un poco de esto, de la fe. Y quiero comenzar con una experiencia personal, que es una experiencia verdaderamente trágica, o fue una experiencia trágica para mí, que desde niño pues he vivido la fe. Creo que lo he compartido ya en alguna ocasión, como desde niño pues sentí la presencia de Dios en mi corazón, me sentía muy atraído por las cosas de la iglesia. De niño iba a rezar con las mujeres el rosario los domingos, comulgaba, sentía esa llamada del Señor y así fui creciendo. También os he dicho en muchas ocasiones cómo hubo un despertar también maravilloso a los 16, 17 años, cuando conocí la renovación carismática. Después de eso todo parecía que iba verdaderamente sobre ruedas, cada vez mejor, cada vez mejor. Ingresé en la orden de predicadores, de los dominicos, hice el noviciado, los estudios de filosofía, la teología, y durante esos años de filosofía y teología, pues como que me metí a fondo, todo lo que pude, ¿no?, en el misterio del estudio, de entender, leía mucho y de alguna manera sentí una gran satisfacción en todo lo que estaba estudiando. También os he comentado pues que durante esos años estaba completamente identificado con mi mente,
mi mente que estudia, que entiende, que abarca las cosas, que se mete en problemas profundos. También recuerdo que durante esos años pues tuve reprimida toda la infancia, de modo que si alguien me hubiera preguntado, oye Vicente, tú de niño, ¿cómo eras? ¿Cómo fue tu infancia? Pues yo te hubiera respondido, pues que fue feliz. Muy bien, sin ningún problema. Lo tenía todo, como digo, reprimido, borrado. Para mi sorpresa, el último curso de teología, en el año 1987, algo empezó a cambiar. Ya desde el año anterior yo me notaba algo cansado, puede que esa fuese la palabra. Y en marzo de ese año 1987, en marzo, con toda precisión, empezaron a surgir en mí como obsesiones o dudas muy cortitas, como pensamientos automáticos. Dios no existe. Así, cortito. Y lo recuerdo como algo muy angustioso, que me producía mucho malestar, pero yo no lo hacía caso. Era mi último curso. Y entonces yo estaba como muy concentrado en acabar los estudios, en hacer los exámenes. Me iba también a ordenar, por supuesto. Y así poco a poco, pues fui acabando el curso, pero pagando pues un peaje, un precio muy caro. Yo me iba agotando. Y las obsesiones venían, cada vez con más fuerza. Dios no existe, Dios no existe. Yo intentaba no preocuparme. Y de este modo me ordené en gran agotamiento, en gran cansancio. También os he comentado en alguna ocasión que yo en aquellos tiempos no sabía manejarme. Y en lugar de descansar profundamente ese verano, ¿no? Porque después, en septiembre, iba a continuar mis estudios, pues en lugar de calmarme, de serenarme, de descansar, pues no podía parar y me fui a estudiar ese verano. Y recuerdo perfectamente que en la tercera semana, yo estaba entonces, fijaros, estaba estudiando alemán, estaba en Viena, pues la tercera semana yo noté como que algo se rompió, como que ya no podía controlar más esas obsesiones, ¿no? Esos pensamientos tan llenos de angustia. Dios no existe. Bueno, pues volví a España, me recuperé un poquito y fui a Roma a estudiar. Pero no me sentía mejor, no remontaba. Venían esos pensamientos tan angustiosos. Dios no existe. Y esta es la situación que quiero compartir contigo. Yo a mis 24 años, recién ordenado, me decía, Dios mío, Vicente, no tienes futuro. Y tenía una angustia inmensa de haber perdido la fe. Y entonces yo decía para mí, Dios mío, ¿qué puedo hacer? ¿Me acabo de ordenar? ¿Habré perdido la fe? ¿Qué esperanza me queda? Bueno, pues la historia desde luego continuó y para muy bien, no solamente para bien, sino para una obra de Dios maravillosa, que también os he compartido, cómo el Señor pues de todo eso sacó algo maravilloso. Pero donde me quiero centrar es en aquella experiencia que yo tuve de sentir que había perdido la fe. Porque estamos hablando de lo que es de eso mismo, ¿no? De la fe. Bueno, pues han pasado muchos años. Yo entonces tenía 24. Ahora tengo, fijaros, 62. Me he dado tiempo a pensar sobre aquella experiencia. ¿Realmente yo perdí la fe?
¿Qué es la fe? Y bueno, pues desde tanta distancia he ido entendiendo cosas. Y he ido entendiendo que la fe es un camino. Esto creo que es algo que se puede entender fácilmente. Y mi fe, esa fe que yo tenía desde, pongamos, los 18 hasta los 24, necesitaba ser purificada. ¿Cómo era mi fe de los 18 a los 24? Pues una fe de coherencia, una fe de seguridad intelectual, una fe muy mental. Aunque yo siempre he sido una persona afectiva y de sentimiento, pero era una fe que yo creía que controlaba. De alguna manera todo eso sería cierto. Una fe que yo controlaba, en la que me sentía seguro, que me daba competencia, todo eso es cierto. Y el Señor me metió en una gran oscuridad, donde dejé de controlar, donde dejé de sentirme seguro. Vino la angustia, el miedo. ¿Me quedé sin fe realmente? Y ahora veo claro que no solamente no me quedé sin fe, sino que gracias a esa oscuridad, gracias a esa angustia, gracias a todas esas obsesiones, mi fe se transformó y se purificó y creció. Me siento emocionado en este momento, solamente de pensarlo. Y cómo el camino de fe, pues, tiene también estos valles oscuros de los que hablan los místicos, la noche oscura, que yo también viví. Y el mismo Jesús también vivió. Por eso, ¿qué es la fe? ¿Es la fe una experiencia? Yo te diría que sí. Por supuesto que es una experiencia, pero es mucho más que una experiencia. Es infinitamente más que una experiencia. Yo puedo tener experiencia, por ejemplo, de un amor intenso. Puedo tener experiencia, pues, de habérmelo pasado muy bien. Puedo tener experiencia de algo que me llena, que me excita, que me gusta. A veces pensamos que la fe va por ahí, que la fe va por algo que yo siento. Por eso hay personas, ¿no? Hay hermanos, hay hermanas que van a los retiros, o a algún retiro, o a alguna peregrinación, y cuentan, ¿no? Que han tenido una gran experiencia, que el Señor les ha hablado, o que han sentido algo muy fuerte. Esa sería la palabra, que han sentido algo muy fuerte. Las personas que les escuchamos sentimos una gran envidia, porque nos encantaría sentir también lo mismo, experimentar lo mismo, porque pensamos que todo eso lo que nos da es esa fortaleza en la fe, nos hace estar más cerca del Señor. Todo eso, estar más cerca del Señor, tener más fe, crecer en el Espíritu. Bueno, pues hoy vengo ya a decirte con todo mi cariño, mi querida hermana y mi querido hermano, que las cosas no son así. Y para decírtelo me baso en mi experiencia, en lo que he leído, en lo que he podido aprender. Es posible que algunas experiencias nos ayuden a crecer en la fe, pero no necesariamente. Todas las experiencias son una subida, ¿verdad? Pero siempre después de la subida tiene que haber una bajada. O pon
o por decirlo de una manera o de otra manera. Es como el péndulo, que si lo llevas mucho a un lado de la experiencia, luego tiene también que volver. Y fue también lo que yo experimenté en mi vida. Yo estaba disfrutando de esa convicción intelectual que me daba esa competencia, esa seguridad, pero luego vino también la bajada. ¿Qué es la fe, por tanto? Si no son esas experiencias en las cuales nos sentimos tan cerca del Señor. ¿Qué es, por tanto, la fe? Bueno, pues lo más parecido que yo encuentro a la fe es la oscuridad. Voy a poneros un ejemplo. Imagínate que estás en la calle. Estás en la calle. Hay luz. Es de día. Miras para todos los lados. Recibes los estímulos. Observas las cosas, la gente que pasa, los coches, la luz. Y de repente, tiene que ser así, de repente, entras en un cuarto, cierras la puerta y no das la luz. No hay ventana, estás completamente a oscuras. Eso es la fe. No ves nada, absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si tienes paciencia? Que al cabo, a lo mejor, no lo sé, de 10 minutos, empiezas a ver un poquitito, porque la oscuridad no es total, algo puedes ver. Tus ojos, de alguna manera, se han acostumbrado a la oscuridad. Bueno, pues eso es la fe, tal como yo la entiendo. En este caso digo que los ojos se han acostumbrado a la oscuridad. En el caso de la fe sería que cuando los sentidos, la mente, no pueden ver nada, se despierta otro sentido. Se despierta otro sentido. Plotino, el gran filósofo y el gran místico, hablaba de este sentido espiritual y él decía, es un sentido que todos lo tienen, pero muy pocos lo utilizan. Bueno, pues este sentido es el que nos da, o por el que podemos entrar en la fe. Cuando las potencias, dirán los místicos, no pueden ver porque estamos a oscuras, se despierta una intuición, un sentido espiritual y vemos las cosas de otro modo. Las vemos con la luz de la fe. Esta luz es muy sutil, muy humilde, muy callada. No tiene nada que ver con las experiencias espirituales que podemos haber tenido de excitación, de gozo, de que nos llenamos. No, para nada. Es tranquila, muy discreta, pero te permite ver en una gran oscuridad. Te permite ver. Y te da una convicción serena, profunda, delicada. Es pequeña. Jesús dirá que es como un grano de mostaza, pero te permite ver y te permite hacer sentido. Bueno, pues esta es la fe que yo vivo desde entonces y me ha permitido, como diría Jesús, hacer milagros. Más grande que el milagro de decir a un árbol, vete y plántate en el mar, más grande que ese fue para mí vivir en Hong Kong 25 años en paz, en gozo, en amor. Y fue por la fe. Bueno, pues la última pregunta que
a lo mejor tú también puedes hacer es, ¿cómo puedo yo tener esta fe? ¿Cómo puedo yo tener esta fe? Y te voy a decir lo siguiente, muy simple. Ya la tienes. A lo mejor dirás, pero es que no lo veo. Como un grano de mostaza, tampoco se ve. Y tienes que pedírsela al Señor partiendo de que ya está. Y desde esa convicción la vas a pedir. Esto se llama, mi querida hermana y mi querido hermano, vivir desde la abundancia. Lo opuesto es vivir desde la escasez. Cuando vivimos desde la escasez, todo va mal. Si yo le digo al Señor desde la escasez, Señor, que no tengo fe, dame fe, pues esa oración, creedme, no va a dar resultado. Porque nace de la angustia, de un deseo insano, desde una sensación de carestía. Sin embargo, si le dices al Señor, Señor, te doy gracias por esta fe tan pequeña que tengo, como un grano de mostaza, y con una sonrisa, con gozo le dice, Señor, pero me gustaría que me lamentases. Con una sonrisa. Me gustaría que esta fe creciese. Pues verás cómo crece. Y finalmente lo que te quiero decir, mi querida hermana y mi querido hermano, es que la fe eres tú. Eres tú en el sentido de que es personal. Es divina y humana. Es del espíritu y es profundamente humana. Y crece porque tú vas a crecer. La fe es eso, una respuesta personal que damos al don de Dios, a la gracia de Dios. Esa es la fe. Y tienes que empezar a gozarte ya. Este es el mensaje que te quiero enviar. Gózate ya. Disfruta ya. Da gracias ya por lo que tienes. Mañana tendrás más. No te preocupes. Y yo también. Iremos creciendo. Pero no puedo llegar a un mañana si hoy, aquí y ahora, no me alegro. Este es el mensaje que te quiero transmitir con todo mi corazón. Que el Señor te bendiga y que nos aumente la fe desde el gozo. Amén. Que así sea.